Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, a lo largo del programa, platicaré con 3 de los más prominentes encuestadores de México, con Ulises Beltrán, Roy Campos y Jorge Buendía, sobre las encuestas preelectorales para tratar de entender quién es quién en las encuestas y cómo lograr una mayor transparencia y rendición de cuentas de los encuestadores en México. Quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. La ya famosa declaración del presidente Felipe Calderón ante los consejeros del grupo Banamex a finales de febrero de que la candidata del Partido Acción Nacional, Josefina Vázquez Mota, estaba a solo 4 puntos de distancia del priista Enrique Peña Nieto, generó un intenso, interesante y yo creo que muy saludable debate sobre las encuestas preelectorales. Las encuestas se trata de una herramienta indispensable tanto para partidos y candidatos, pero también para los ciudadanos. Claramente puede haber encuestas bien hechas y mal hechas, y si se hacen públicas se vuelven de la mayor importancia que exista la mayor transparencia por parte de las casas encuestadoras de cara al público sobre cómo hicieron su trabajo. Así, por ejemplo, si bien se vale que un partido pague una encuesta, no se vale que la casa encuestadora, a petición de su cliente, pues manipule los resultados. En ese sentido, en aras de una mayor transparencia, sería bueno que las casas encuestadoras informaran al público quién financió el ejercicio demoscópico y cuál fue la metodología utilizada. En México, yo creo, tenemos una industria de las encuestas de verdad de clase mundial. Lo que nos falta, creo, es la evaluación de los distintos encuestadores por parte de la sociedad. Dada la creciente importancia que están teniendo las encuestas electorales en el mundo de la política, pienso que ha llegado la hora de que alguien lleve el récord de los encuestadores y desarrolle indicadores independientes para calificar su trabajo. De esta forma, los electores, cuando veamos una encuesta, sabremos si creerle o no al encuestador en cuestión. Sin duda hay varias variables a evaluar, como por ejemplo si le aciertan o no al ganador y la diferencia entre el primero y segundo lugar reportado en la encuesta y lo que realmente sucedió en la elección. Asimismo, los propios encuestadores tendrán distintos puntos de vista de cómo evaluar y cómo evaluarlos. Pero de lo que no hay duda alguna es de la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas de los encuestadores en México. Por ello, hoy hemos decidido comenzar una serie de debates en donde vamos a tener a destacados encuestadores, en esta ocasión a 3 representantes de esta industria, para discutir quién es quién en las encuestas. Está con nosotros Ulises Beltrán de BGC. Ulises, muy buenas noches. Encantado, compadre. Roy Campos de Consulta Mitofsky. Leo. Y Jorge Buendía de Buendía y Laredo. Hola, Leo, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches a todos. Y pues yo ya tengo una propuesta que publiqué este mes en la revista Nexos, en un artículo titulado ¿Quién es quién en las encuestas?, donde propongo, digo, bueno, pues aquí podemos empezar a calificar a las encuestadoras con base en una calificación que, tengo que decirlo, yo me inventé, ¿no? Es discreción absoluta del autor Leo Zuckerman. No es nueva. No es nueva. No es nueva. No, o sea, lo que quiero decir es, pues, ¿qué les pareció esto? ¿Qué les parece? O sea, yo empezaría, ¿qué les parece con esta idea de calificar a las encuestadoras? ¿Y qué les parece la idea de hacerlo de esta manera? A ver, Roy. A ver, primero, no es nueva, de hecho, Ulises lo ha hecho. El Reforma lo hace después de cada elección federal. Yo mismo en alguna Nexos agarré y pues dices, bueno, ¿qué tanto se acercan o no con una calificación con distintos tipos de medidas? Medida euclidiana en lugar de simplemente diferencias, lo mides en el espacio euclidiano, etcétera. Hay muchas formas, pero tratar de hacerlo siempre tiene un problema. Ahora, postura 1, creo que es correcta tu postura. Las encuestadoras deben de entregar cuentas, como cualquier servidor que debe servicio. Es decir, una propuesta de decir que las encuestadoras muestren quién es quién es correcta. La postura que tú dices de decir quién pagó se queda incluso corta. Tú ves las metodologías y nos exigen saber no nomás quién pagó, quién la hizo, quién ordenó que se difundiera. Por ejemplo, la encuesta que dice el presidente, la primera pregunta es ¿quién ordenó que se difundiera? O sea, tendría que informarse al IFE quién ordenó que se difundiera. Y una serie de requisitos. O sea, lo que tú estás diciendo es que ya están regulados por el IFE. No nomás por el IFE. Por a nivel federal, ¿no? Cada estado tiene una regulación, además, mucho más estricta que la federal. Es decir, regulaciones hay. Y además hay regulaciones gremiales. Lo que no hay es calificación.
Lo que tú estás diciendo es que se entregue una cuenta para saber quién es quién, que entreguen a la sociedad, no nomás al Instituto Electoral, que a la sociedad también hay una rendición de cuentas, que es un poco tu postura. Sí. Y nada más, sobre tu postura, decir, a ver, si yo quiero saber que me entreguen cuenta los abogados en México, yo no les preguntaría quién ha soltado más inocentes. Me importa si estudiaron leyes, sí. Me importa si tienen despacho, sí. Me importa que respeten la ley, sí. Es decir, no basta saber el resultado para poder dar una evaluación a un servidor. Tenemos que saber mucho más. O sea, tú le agregarías otras variables. Muchas más variables. Una empresa encuestadora que no tiene una página de internet donde ver sus datos, y hay un problema. Una página que no una empresa que no entrega sus resultados al IFE, hay algún problema. O sea, tenemos que ver que respete ley, respete códigos de ética, que se muestre a la sociedad. Pero decirnos, es que esta le atinó, corres el riesgo de calificar bien a empresas falsas que le atinaron. Ulises. No, yo creo que sí, es claro. Yo creo que estamos bastante observados y creo que todos corremos riesgo. Aquí hay un punto que sería antes muy importante señalar. Las opiniones pueden cambiar. Entonces, ¿contra qué se evalúan las encuestas que se van publicando durante la campaña? ¿No? O sea, digo... En mi trabajo, nada más por decirlo, yo agarré la última. Exacto, eso es bien importante señalarlo, ¿no? Sí. Entonces, si hicieron bien o mal... En este momento hay otro criterio que me parece muy relevante, que la verdad a mí me sirvió para opinar por lo menos sobre lo que se dijo en este inicio de campaña, los 4 puntos de una encuesta, los 8 puntos de otra, y aquí yo recomiendo el consenso, o sea, como en ninguna elección las encuestas midieron correctamente el consenso, o sea, hay un consenso entre encuestadores sobre las preferencias medidas en este momento, hay una mayoría. Sí, porque no está claro como la gran mayoría, no hay una gráfica impresionante. Está publicando Roy Campos cada semana, sí, si no que más o menos hay consenso, todos dicen 1, 2 y 3. Nosotros lo haremos más elegante con una gráfica, más elegante, por lo menos en la presentación a Roy. Exacto, pero yo les ofrezco una gráfica muy bonita en la ¿también la tienes en tu sitio? Ya la vamos a subir, está trabajando en el sitio de BGC. Exacto, se adelantó, pero por eso quedó tan chafa, ¿no? No, vamos a publicar una en la cual vas viendo y ahí se ve muy claro, hombre, si ves las encuestas de enero a la fecha, ya ahora hay más, hasta hace poco había 16 encuestas publicadas de enero a la fecha y de esas 16, 13 estaban con un promedio cercanísimo alrededor del 15 a 16 puntos de distancia entre el primero y el segundo lugar. Entre Peña Nieto y Vázquez Mota. Entre Peña Nieto y Vázquez Mota. Ninguna tenía a Andrés Manuel López Obrador en segundo lugar. Salvo por eso, de esas 17, de esas de las que hay consenso. 14 decían lo mismo y 3 decían de cosas muy raras. Digo, pues creo que ese es un criterio para ir juzgando las encuestas a medida que va corriendo el proceso electoral, y yo le recomiendo cuando me dicen, oye, ¿a qué encuesta le hago caso? Digo, obviamente digo a la mía en primer lugar, pero igual que yo, si no tienes problema, igual que todos malaria, ¿no? Exacto, ¿no? Pero si tienes dudas o si te quedan dudas, puedes sacar el promedio de las encuestas y ver más o menos si la verdad, lo que se llama el poll of polls, ¿no? La encuesta de encuestas. Exacto. Sácale un promedio a las 4 que te gusten de la última semana o de las últimas semana y media y pues créele a eso y con eso tomas tus decisiones electorales. Lo que es muy grave es nosotros nos hemos autorregulado, fuimos al Instituto Federal Electoral, tomamos acuerdos con respecto a la manera de hacerlo, entregamos nuestros datos al Instituto Federal Electoral, cualquier ciudadano puede ir y bajarlos, pedirlos. Por cierto, no sé si sean públicos o no. Supongo que sí. Yo creo que no. Pero se podrá solicitar por transparencia. Yo no tengo ningún problema en que sea pública. Puedes pedir por transparencia. Es que ahora incluso les piden las bases de datos. Y las bases de datos, el cuestionario levantado y el reporte. Sí. Y en el artículo de Excelsior donde publicamos la pasada encuesta, la verdad es el artículo más aburrido del mundo, pero cualquiera que quiera saber cómo hacemos la encuesta y cómo llegamos a los números que llegamos, ahí lo sabrá con absoluto detalle. Si no se duerme antes. Si no se duerme antes, tiene razón, Jorge. Pero lo hicimos como un ejercicio de transparencia y yo creo que la invitación que por lo menos estos 3 encuestadores compartimos... Que por cierto, los 3 encuestadores son de los que traen datos bastante consistentes. Son de los que hacemos bien las cosas, eso es indudable, pero lo que quiero decir es, estamos dispuestos a un ejercicio de transparencia
hasta donde sea necesario y conveniente. Y creo que esos son las dos aristas, ¿no? Transparencia y rendición de cuentas. Creo que en materia de regulación muchas veces hemos estado regulado por, digamos, las preocupaciones equivocadas, ¿no? Exacto. Hoy día la regulación del IFE se ha orientado mucho a la transparencia. De hecho, todo esto que nos están pidiendo para este proceso electoral tiene que ver con transparencia, ¿no? Y creo que el punto que decía Ulises es cómo llegamos a los resultados que estamos publicando. Porque hay un elemento fundamental en todos aquellos que nos dedicamos a esta ciencia, es los resultados tienen que ser replicables. Ese es el principio fundamental de toda ciencia. Y si algún encuestador, porque tiene el olfato, la intuición, la varita mágica, dice, pues a mí, yo por mi intuición, este es el resultado, pues simplemente eso no es ciencia, ¿no? Nos estaríamos acercando más. O por lo menos, Jorge, que lo diga. O sea, a ver, yo agarré, vi los datos y de acuerdo al método... Tendría que decirlo. Si al método de asignación de indecisos que ya he desarrollado, etcétera. Por lo menos tendría que decirlo. Pero porque sobreestimo a tal partido y le quité y ya. Pero ahí hay que hacer la distinción entre lo que puede ser tu know-how, digamos, tu metodología propia, que tú puedes decir, tengo una metodología propia, que es una caja negra que me ha costado mucho dinero desarrollar y que no la quiero dar a conocer, a simplemente el olfato, la intuición, que ese sí, pues ya estamos entrando en este territorio donde el encuestador se vuelve chamán, ¿no? Y creo que ahí viene el otro punto, que es la preocupación, me imagino, de Roy, en términos de que si tú evalúas una encuesta por que le acertó o no le acertó, tienes que distinguir claramente a aquellos que le acertaron por seguir una metodología al pie de la letra, o por chiripa, o porque simplemente se les ocurrió decir, pues se me ocurre que va a ganar lo dan o se da a conocer y entonces resulta que qué gran encuestador es porque se le ocurrió acertar, ¿no? Creo que en términos de rendición de cuentas sí es una condición necesaria el dar el ganador correcto la mayoría de las veces, pero no es suficiente. Bueno, pero algo más, Leo, algo más que vale decir. Ahorita hay una encuesta especial, la de GEA-ISA, que difiere radicalmente del resto de las encuestas publicadas. Correcto. Si el día de la elección anterior, no sé por qué, llega y le atina, como se le dice a las cosas, si le atina, que yo creo que sí le atina, diríamos que es muy buen encuestador. Que fue el primero que lo dijo. Y fue el primero que lo dije, etcétera, y no lo hizo bien, o tengo sospechas de que lo que reveló no es correcto. No sabemos, ¿no? A juzgar por el consenso que hay, por la coincidencia que hay del resto de las casas encuestadoras. Es decir, vamos a suponer un caso, no digo que sea el de GEA-ISA, en el cual un encuestador decide trabajar para un candidato, le ayuda en todas las encuestas, lo sobreestima, dice que él va a punto de ganar, al final le dice, oye mi rey, ahí te ves porque no vas a ganar, yo tengo que cuidar mi negocio, y como me va a calificar Leo, en la última encuesta la hago perfecta y cuidadosamente y salgo muy bien. ¿No? Entonces creo que no es solo el único criterio. Pero hay cosas raras cuando se publica también durante la campaña. Es que eso es algo que yo quiero destacar. Eso es algo a lo que quiero ir. Porque, a ver, de este lado, de los ciudadanos, de los medios, nosotros vemos encuestas para tratar de medir qué es lo que está ocurriendo. Cuando sale la encuesta, primero del presidente y luego la de GEA-ISA, a mí me hablaron muchos amigos que saben que me gusta, que conozco del tema de las encuestas. ¿Cómo ves? ¿Realmente se está cerrando o no de verdad? Y yo creo que es hora como de separar, me parece, las encuestas que pueden tener un efecto propagandístico que existen, que es parte de la estrategia, ¿no, Ulises? Es que todas las de partido tienen un objetivo propagandístico. Exacto. Todas. Exacto. O sea, que pero esta fue de medios. Ya sé, no, pero las de partido pero eso no impide que hasta las de medios las usen de propaganda. Claro. Pero esa es la idea, como que separar y decir, bueno, es que esta es encuesta de propaganda, ¿no? Con claros fines de calentar a un candidato o de enfriar a otro, y esta es una encuesta, pues que sí está revelando lo que está ocurriendo con las preferencias, ¿no? Una forma de contestarles no es decirles cómo les fue hace 6 años, sino qué decían a estas alturas hace 6 años. Exacto. Sí, tú también lo publicas, por cierto. ¿Qué decían hace 6 años? Y mira, regulaciones hay muchas. Ahorita Jorge te decía, por ejemplo, de que si le quieres mover, hay que decirlo. La regulación te dice, los datos que estás publicando son producto de simplemente procesar o llevaron algún tratamiento especial.
y te obliga a publicar lo que sale directamente. Ahí está el no contesta. Tienes que publicar lo que sale y luego publicar tu tratamiento. O sea, hay muchas cosas y hay un hueco. Te voy a leer el hueco. Hay una encuesta que se publicó diferente a todas las demás y en su metodología dice... ¿Podemos saber cuál es en aras de la transparencia? De Covarrubias. Dice, esta pregunta se formuló en el inicio y al final de la encuesta. El Instituto Electoral nunca nos dice que cuando la publiquemos, se publique la primera o la segunda. Y es muy distinto aplicarla al principio y la pregunta de preferencia electoral. Te da otra cosa. Te da otra cosa. Claro, porque vas informando a la gente. Sí, le vas adelantando una posible campaña, tratando de ver cómo quedaría con la campaña. A lo mejor ella... Y entonces aquí está, al inicio y al final. Pero y no sabemos cuál fue el que reportó el dato... Y el IFE no nos lo exige. Ok. Pero presenta el cuestionario, ¿no? Hay que entregar el cuestionario también. Pero no se sabe, pero la no sé cuál es la publicada, de cuál proviene. Sí. Ahora, yo creo que al final del día... Está bien. Déjenme ponerme... Hay que decir cuál es. De la parte del... Promediarlas, las promedié. No, promediar y decirlos, pero ella tiene que decir qué pregunta es la que se responde. Entonces yo ahorita diría que Negricida Covarrubias está reportando realmente la que le salió. Ahora, pero no sé cuál es. Yo no tengo duda que es la que le salió. Sí, yo también, pero no sé cuál es. Ahora salió mal. Eso tampoco tengo duda. Tampoco sea, a lo mejor es la única buena. No, yo no. ¿Tú crees que le salió mal? Me cuesta, bueno, si sale tan diferente a todas las demás, que me explique por qué. Pero fíjate que un tema importante en el sentido contrario. Exacto. Sí, perdón, no me acordaba. Sí. Un tema importante que salta de toda esta conversación es, llegamos a la conclusión de que alguien está haciendo las cosas de una manera diferente porque se aleja del consenso. Pero lo realmente preocupante es no sabemos qué estamos haciendo diferente. Lo intuimos aquí por lo del IFE. Por eso es necesaria la transparencia de saber, porque a todos nos importa saber, y obviamente a la sociedad, por qué estamos entregando como industria resultados diferentes. Pero ni siquiera nosotros que nos dedicamos a esto tenemos la certeza de qué puede haber estado detrás. Simplemente lo intuimos, a veces nos preguntan... Pero si yo estuviera viendo este programa ahorita diría, bueno, pero entonces ¿a quién le creo? ¿A quién le hago caso? Y miren, yo les diría hacer una cosa muy simple, nomás, perdónenme que les diga. Creo que es un consenso metodológico que la medida que vas a tomar, como la que sea en este caso la preferencia electoral, debe estar lo más alejada o lo menos influida posible del contexto que determina las preguntas del cuestionario. O sea, tienes que hacer algo lo más al principio que puedas. O sea, que esté menos influida, ¿no? Creo que esto es un principio metodológico. Esto no es, a mí se me ocurrió ponerla si lo que quieres medir, tal o cual lugar. Si lo que quieres medir es cómo va hoy. Si quieres medir cómo va, tiene una explicación. Ponlo ahí. Cuando tú haces eso es un principio metodológico, ¿se observa o no se observa? Bueno, y la pregunta hacerla en boleta que meten a una urna, lo más confidencial también, con los nombres, con logos de partidos y nombres, boletas. Lo más parecido a la boleta electoral. Vivimos esa etapa desde el principio y hace muchos años. Muchos años ya hicieron todo. Ahora, yo sí quiero ser muy claro. A ver, yo escribí este artículo en la revista Nexos por lo que ocurrió en Michoacán, Ulises. Y tú lo conoces bien porque tú estuviste involucrado, tú fuiste uno de los encuestadores que sí dio públicamente datos. Y me parece que se dio ahí esta famosa guerra de las encuestas antes y también en la jornada. Lo platicamos incluso en tu programa de radio, ¿no? Sí, ¿te acuerdas? Claro. Que podía ser el de la debacle de los encuestadores cuando viéramos el resultado. Exacto. Que podía... fue la debacle de un encuestador, ¿no? No, de las encuestas en general. No, porque solo había uno que publicaba sistemática y reiteradamente. Reforma y Gabinete de Comunicación Estratégica y la publicó diario. Y Espacio Muestral. Y luego en el Espacio Muestral, que era la... Que eso es lo que interesante. Espacio Muestral es la encuestadora de la que era la estratega de la campaña de Luisa María Calderón. Así es, Gisela Rubach. Exacto. Sí. Y ella publicaba como si fuera independiente. Pues yo creo que digan, esto es la encuesta de la campaña, ¿no? Es correcto. O sea, lo que no se vale es que yo soy el estratega de la campaña, Jorge, ¿no? Y hago una encuesta y la publico, ¿no? Con el fin, pues, de dar la idea de que mi candidato va arriba. Porque tú, Ulises, publicaste otra encuesta en donde... Y me acuerdo que tú me decías que no hay manera de que vaya arriba Luisa María Calderón en algún momento de la elección. Luego se cerró, pero... En ese momento tú decías, es que no hay manera. O sea, ese resultado no me hace sentido. Y conocíamos varias además.
Había varias privadas. Privadas, las conocíamos. Públicas no tanto. Y todas eran diferentes a las públicas y decíamos, ¿qué está pasando? Bueno, ¿qué estaba pasando? Era una estrategia de difusión para crear una sensación de victoria. Así es. Sí, pero aquí la pregunta, digamos, desde la perspectiva del ciudadano es, ¿inventaron los datos o hicieron mal las cosas? Pues que lo expliquen era telefónica. Puede, no, pero las por ejemplo hay otras que no eran. Las de Gabinete sí, las de Gisela no. Y la pregunta es esa. Y realmente creo que como industria... A usted les conviene, aparte. Claro, usted tiene que defender el gremio de los encuestadores, ¿no? Yo tengo que defender mi oficio. Dentro de 7 años el que sea presidente ya no va a ser y yo voy a seguir con este negocio. O sea que esto es lo que a mí me importa, ¿no? Esperamos seguir con este Esperamos, digo, sí. No, y lo que hay que hacer énfasis es entre las encuestas y los encuestadores. O sea, la encuesta como instrumento de investigación tiene una historia y una trayectoria de solidez científica, de metodología que está fuera de duda, que es incluso ajeno a lo que ocurre en nuestro país. Claro. Ahora, pero por eso el ejercicio como el que tú hiciste es fundamental. Yo creo que a pesar de que llevamos 15 años diciendo que el mercado va a discriminar, no está discriminando, en parte porque hemos sido todos omisos o silenciosos en torno a muchas prácticas que a lo mejor simplemente porque no sabemos qué es lo que hacen. A ver, yo creo que el mercado no solo compra precisión y transparencia. También compra propaganda. También compra otras cosas, ¿no? Entonces, por eso... pero es que el mercado... Ahora, yo como ciudadano, insisto, ¿cómo sé que estoy comprando o viendo un producto de credibilidad o un producto de propaganda? ¿Cómo sabes que un Mercedes-Benz es bueno? Por el prestigio que tiene la marca. No, bueno, o sea, porque durante muchos años ha hecho un coche confiable. Pero ¿cómo sabes si hay un Mercedes pirata? Y pues no le creas a los que no tienen historia, a los que no tienen presencia, a los que no han aplicado, ¿cómo crees que una noticia que lees es verdadera? Bueno, yo creo que vas exactamente, qué bueno. Esa es. Yo creo que hay hay mucha más rendición y transparencia, me parece, en las encuestas. En las encuestas... A ver, tú a un reportero le dices que le entregue la grabación de la entrevista al IFE por si quieren checar y que se registre. No. La encuesta la crees porque la escribió alguien, este reportero es bueno o la noticia. Si no conoces, entonces, el medio, el prestigio del medio. El prestigio del medio. Bueno, igual la encuesta a la vez es quien la hizo, hay un encuestador, hay una empresa, o sea, hay un prestigio construido. Sí. Lo dijo Leo, ¿no? Claro. Sí. Lo dijo Leo. Pues lo dijo Leo. Con las ventajas y desventajas. Sí, bueno, yo me enfrento a la credibilidad día con día y nos califican. Yo creo que aquí aparte nos califican con el rating. Pero no hay rendición de cuentas. Pero el ciudadano... No hay rendición de cuentas. A ver, hay una rendición de cuentas de quién dijo que iba a ganar tal candidato y tal, y que criticó y que es buen presidente. De lo que escriben no es una rendición de cuentas. Pueden decir lo que quieran. Yo creo que sí, al final del día puede agarrar a alguien y ver lo que escribimos. Recibimos nosotros más críticas. Bueno, a mí me encanta la idea, Me encanta la idea que hagan una calificación de columnistas y editorialistas. Hay una diferencia, nada más es la opinión de una persona con respecto a un resultado electoral, aunque sea muy ilustrada, aunque esté muy enterada, a unos datos que se supone que adquirimos por un método tal, ¿no? Pero lo que te decía es, a que nosotros sí hay una calificación, ya hay. Tú propones crear como un índice de... Sí, una calificación de 0 a 10. Con riesgos, porque yo no voy a decir por más de transparencia, pero algunas de las que estás calificando, yo sé que le atinaron por cucharear. No, pues dime cuál. No. A ver, A ver, creo que tenemos mandamos a producir la... Sí, Iván, tenemos la gráfica. Corres el riesgo de estar calificando bien pero aquí hay otro elemento, que es, estamos pidiendo demasiado del ciudadano promedio que sepa cuáles son los encuestadores con credibilidad, ¿no? Pero lo último que quieren los ciudadanos es estarse informando de quiénes son los encuestadores buenos y malos. Y aquí, ciertamente, quien no está haciendo su tarea son los medios de comunicación. Los medios son el filtro hacia la sociedad de la información. Y aquí es donde no está funcionando, porque hay muchos medios que se filtran, que tienen estándares permisivos en materia de publicación de encuestas por propaganda, convenios, por lo que tú quieras, y a la sociedad le llega, y si algo tiene credibilidad en México son los medios de comunicación. Entonces todo lo que oyen, pues simplemente lo oyen en los medios y lo llegan a creer. Y la confusión es tal, por ejemplo, nosotros preguntamos en la encuesta de febrero,
con lo que usted sabe, ¿qué candidato va en primer lugar, en segundo lugar y en tercer lugar? Sí, en primer lugar, Peña solo 53%. Es decir, 1 de cada 2, a pesar de que no hay una sola encuesta que traiga adelante a alguien distinto a Peña, solo la mitad de la población te puede decir o te dice que va Peña adelante. Es decir, hay mucha... ¿Tú hubieras esperado más? Bueno, si le estamos pidiendo al ciudadano promedio que se informe, que se entere quién son los encuestadores, si ni siquiera sabe cómo van las encuestas, ¿no? Entonces creo que estamos pidiendo demasiado, y ahí es el papel de los medios. Los medios deben ser ese filtro, porque no hay otra forma de que una encuesta cuchareada, falsada, propagandística, lo que tú quieres, se difunda sin los medios de comunicación. Sí. No, claro, el medio tiene que filtrar en eso y también, no filtran. O venden el espacio, Jorge, que también si es transparente la venta no tengo problema. No, pero que digan este espacio lo compró el partido. Bueno, es una parte de lo que tú das, que no más esa es la parte de quién pagó, sino si hay una venta atrás también. Claro. Digamos que hay encuestas... Digo, yo he visto, por ejemplo, desplegados de encuestas que ustedes hicieron, pero que las publica el partido y dice, mire, esto es lo que dice Roy, Jorge o Ulises, ¿no? Aquí hay un punto muy importante al que estamos llegando, creo yo. Es uno, no hay propiamente encuestas de medios todavía en México. Hay muchas encuestas, medios que están publicando encuestas y que ya tienen una relación directa con un encuestador. Sí. Pero yo no he encontrado en mi editor, Reforma es el único, que le va Reforma es el único y yo no he encontrado en mi editor una relación crítica, ¿no? No hay un especialista en el Excelsior en encuestas de opinión. Entonces reciben mi producto y lo publican acríticamente. Sí. Yo quisiera que fueran más críticos. Debería haber un comité editorial. Como lo tienen los grandes diarios. El New York Times tiene un especialista en encuestas. Todos tienen... ABC tiene un código de Snyder, ¿te acuerdas? Snyder, ¿te acuerdas? El de ABC claro, o de CNN, ¿no? El de CNN era el que daba los resultados. Era una persona del medio. Y claro, no el encuestador. Tampoco hay muchos especialistas en los medios de comunicación que sepan leer, interpretar y criticar objetivamente a los encuestadores. Es decir, hay como que, si bien, salvo el Reforma, es cierto, lo tiene... Bueno, con Vegas Excelsior es un contrato entre un medio y yo, igual que el Universal, etcétera. Pero fíjate, al Reforma le va muy mal con todo a pesar de que yo estoy en mi lista esperando porque lo considero un buen encuestador. Alejandro Moreno es un buen encuestador. O sea, es un profesional. Claro, es alguien que sabe hacer encuestas, tiene su historia, sabe hacerlo. Yo lo ubico. Pero fíjate, la voy a considerar como buena. De las 5 encuestas que publicó entre 2010 y 2011, las últimas encuestas para elecciones de gobernador, de las 5, le atinó solamente a 2 de los ganadores. Es que no le atinamos, Leo. Predijo con precisión. O le acertó. Exacto, acertó. Se acercó el resultado. Es que a veces le atinó, pues hijos, si le atinan, pues ¿para qué les pagan? Perdón por el verbo. Pregúntenle a mi tía. Le acertó, pero fíjate, le atina, nunca le ha fallado. El Universal, que publicó también 5, le acertó a los 5. Acertó en 5. Pudo predecir con precisión aceptable los 5 resultados. Ahora, yo sí quiero, vamos a hacer un corte y quiero regresar. Voy a poner el cuadro, creo que tenemos el cuadro de lo que yo publiqué en Nexos, para que tú me digas, tú dices Roy, yo no y me quedé con la duda. Sí, ¿no? Me dices, yo veo ahí unas que le atinaron, o no le atinaron, que le acertaron cuchareándolas. Pero entonces, ¿qué? ¿Es mejor el cuchareo que la encuesta? Es que parece que tu calificación sí sería lo mejor. Es decir, mejor pone lo que creas que va a salir. A ver, entonces vamos a tener esa discusión. Buen punto, Bueno, pues entonces, ¿para qué hacen las encuestas? Que le digan como Walter Mercado. Si tienes una contienda entre dos, avientas un volado, la probabilidad es de 50% que acepte. Aunque creas que no va a salir así, lo que sale. Bueno, y también en mi calificación le doy un peso a la diferencia entre el primer y segundo lugar, ¿no? O sea, para lo que tú decías, no solamente acertar el ganador, también la diferencia, ¿no? Hubo una encuestadora que decía que iba a ganar el PRI por 27 puntos en Hidalgo y ganó por 6. Digo, sí le acertó al ganador, pero... Por eso hay rango, ¿no? Hay otras. Bueno, hacemos una pausa y regresamos aquí con los encuestadores en esto de quién es quién en las encuestas en México.